los problemas educativos que se acrecentaron con el COVID-19. Como todos saben, a partir del 20 de marzo de este año, se declaró el ASPO, que es el aislamiento social preventivo obligatorio, y por lo cual las escuelas cerraron. ¿Qué quiero decir con esto? Cerró el establecimiento educativo, pero los docentes siguieron dando clases. Lo que sucedió fue que, como nosotros tenemos una educación tradicionalista, los docentes tuvieron que buscar las maneras y las formas de poder dar clases que es distinta a lo que estaban acostumbrados a hacer. Entonces tuvieron que innovar. Por eso fue que costó tanto al principio poder engancharse, porque no sabían cómo manejar las tecnologías. Bueno, con las tecnologías, a través de distintas plataformas, como son la plataforma Zoom, a través de WhatsApp, a través de llamadas, tuvieron que cambiar todas estas cuestiones. Lo que demostró la pandemia fue los problemas que ya venían en el sistema educativo y que estas lo acrecentaron. ¿Cuáles son estos problemas? ¿Sí? Uno de los principales problemas es la desigualdad social. ¿Por qué digo esto? Porque las tecnologías que ahora se utilizan para poder tener clases no llegan a todos. Hay muchos chicos, jóvenes, niños y adolescentes que no tienen internet, que no tienen aparatos tecnológicos, o que sí tienen, pero que son grupos familiares muy grandes y tienen que estar viendo quién tiene la clase y quién no. Además hay que tener en cuenta que los padres también están con el teletrabajo. Entonces estas cosas hacen que la educación hoy en día no llegue a todos. Por este tema, el gobierno decidió implementar unos cuadernillos que se otorgan a los chicos cuando van a retirar los bolsones que en las escuelas estatales se entregan cada 15 días. Entonces les dan este cuadernillo. Ahora, el tema es, ¿qué pasa con esos chicos de primero, segundo, tercer grado que recién están arrancando con la escritura, con la lectura, que les cuesta la comprensión? Estos chicos, ¿cómo se manejan con esos cuadernillos? Está bien, ustedes dirán, se pueden manejar a través de los padres, que los padres les hagan hacer estas tareas. Pero muchos de esos padres, mucha de esta gente que está en las escuelas públicas, son gente de pocos recursos, gente que es analfabeta o que, si bien saben leer y escribir, no tienen una buena comprensión y que además no estudiaron para poder enseñarle a los niños. Entonces no saben cómo hacer para poder explicarles las tareas que se les demandan. Otro de los problemas es la pobreza, que como bien dije recién, los bolsones que se entregan en las escuelas estatales hacen que los niños puedan recibir un plato de comida, que antes lo hacía la escuela. La escuela ya dejó hace varios años de abocarse al tema solamente educativo, de educar a los niños, adolescentes o jóvenes, sino que ahora lo que hace es más de contención y de asistencialismo, ya que hay muchos chicos que van a las escuelas por el solo caso de recibir quizá el único plato de comida que puedan tener en el día. También otro de los problemas es la violencia, las violaciones, los abusos que hay en los chicos, que la mayoría de los casos son intrafamiliares y es en la escuela donde esto se detecta. Hoy en día esto no se está dando porque los chicos no van a la escuela, si bien hay números para que llamen, si bien pueden comunicarse, no es lo mismo que estar presentes en la escuela para que alguien los vea, para que los asistan. Bueno, y estos problemas van a seguir acrecentándose, porque como bien se dio en septiembre, los datos del INDEC arrojan que el 40,9% de la población es pobre. Hoy se estima que son un poco más. Y también
Se estima que para fines de año 7,7 millones de niños lleguen a la pobreza. Y acá es donde se marca la diferencia entre quienes tienen acceso a la educación digital, a los que pueden comunicarse con las escuelas a través de los aparatos tecnológicos, y los que no. Acá se marca una gran diferencia que con el paso del tiempo se notará, será mucho mayor. Por eso es importante que las escuelas vuelvan a abrir, ya que queda demostrado que las tecnologías por sí solas no generan una educación llena. Por sí solo esto no genera una plena educación. Hace falta la presencia, ¿sí? Como afirma un autor, Urresti, que dice que es en la escuela donde los jóvenes, los niños y adolescentes se mezclan con sus pares, donde hacen sus primeras amistades que llegan hasta la adultez, ¿sí? Y donde, por sobre todo, aprende la autonomización y el crecimiento. Por eso es tan importante la socialización, que estén, ¿sí? Que se vean, porque solo con las pantallas esto no se garantiza. Además, lo que quiero remarcar es que no hay que dejar de lado a los docentes que en este tiempo de pandemia se pusieron la escuela al hombro, ¿sí? Docentes que pusieron su internet, sus herramientas tecnológicas y sobre todo su privacidad. ¿Por qué? Porque mostraron su casa, mostraron cómo vivía, con quiénes vivía. Y esto hay que valorarlo, porque también tenemos aquellos docentes que no les importa la educación de los chicos, que solo lo hacen por un salario. Entonces yo creo que acá hay que remarcar que otro de los problemas que tiene nuestro país es la vocación. Necesitamos docentes con vocación. Otro de los problemas que es muy importante es la calidad educativa. ¿Qué pasa con la calidad educativa en Argentina? Las pruebas PISA demostraron que de 79 países, Argentina en el área de matemáticas está en el 71 y en el área de lengua está en el puesto 63. Eso marca mucho cuál es nuestra calidad educativa. Y también qué es lo que pasa, ¿no?, en nuestro país, que solamente nos interesa tener una certificación, no nos importa cómo lleguemos, si aprendimos en el transcurso o no aprendimos, nos importa tener ese título y nada más. La calidad educativa lo que lleva también es a la deserción escolar, que es otro de los grandes problemas y que con la pandemia se va a ir acrecentando. ¿Qué es esta deserción escolar? Sobre todo en la secundaria. Hablo de la secundaria porque en la primaria ya está universalizada a partir de los años 90, pero en la secundaria muchos de los chicos que se inscriben en primer año solo se egresa el 45%. Si bien antes, hará 30 años atrás, los chicos dejaban la secundaria para insertarse en el mercado laboral. Hoy en día eso no es así y esos chicos caen en el vacío, ¿sí? Y es lo que los hace que se inserten en la droga, en la violencia y en la delincuencia. Es por eso que necesitamos docentes que den contenidos, que los ayuden, que los incluyan y que generen un ambiente para poder sostenerlos y que estos alumnos no se vayan. Además hay que tener en cuenta, volviendo al tema de la calidad educativa, que nuestro país tiene 180 días de clase con 720 horas anuales, lo que nos pone en uno de los países con menos horas y días de clase, y esto lleva a que nuestra calidad, teniendo en cuenta las de otros países, sea muy baja. Y también hay que sumarle que en nuestro país hay muchos sindicatos, muchas marchas y muchos días que se pierden de clase. Y la pandemia hizo esto muy visible. Entonces ya llevamos casi 8 meses sin clases presenciales, porque vuelvo a repetir que las clases virtuales siguen estando, los docentes siguen haciendo y ponen mucho de sí. Entonces, ¿qué va a pasar con esos alumnos que quedaron excluidos?
¿Qué va a pasar con esos alumnos que no tienen las tecnologías? A los cuales se les da un cuadernillo, pero que estos no se sabe si le hicieron o no lo hicieron, si aprendieron o no aprendieron. Vamos a ver las brechas, los desfasajes que va a haber el año que viene, si empiezan las clases presenciales, con aquellos que sí tuvieron y con aquellos que no. Se enviaron muchos proyectos que fueron denegados, que no nos aceptaron. Entonces, ¿qué es lo que quiere este gobierno? ¿Quiere la vuelta a clases? ¿Piensa en la educación? ¿Qué es lo que se propone? Porque ya llevamos 8 meses y ellos no garantizan la vuelta a clases, ya está terminando el año. Bueno, entonces no sabemos qué es lo que va a pasar con la educación a futuro, porque la educación es central para que un país crezca, se desarrolle. Así que acá estamos, en Quilmes Habla. Te escuchamos.